La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Antes de comenzar y para entender mejor el contexto del episodio de hoy, me gustaría invitaros a escuchar el episodio anterior en el que participó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el marco del 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este mes nos estamos centrando en hablar de pobreza y de qué estamos haciendo para dar respuesta a una situación que viven muchas poblaciones en silencio, tanto en el plano estatal como en el regional, apelando a las medidas y a las competencias de estos dos niveles de la Administración para salir de esta situación. Para empezar, quiero dar la bienvenida a Raúl López y a Santos Tomás, que son las personas del grupo de participación que van a realizar la entrevista de hoy, y por supuesto a Alba Unsurbe, que está en la edición y producción del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con ganas. Muy bien y muy orgulloso de estar aquí y con ilusión. Además, hoy, con motivo de la publicación de los datos de pobreza del informe AROPE de APEN España, donde están volcados los resultados de Castilla-La Mancha en el 2024, tenemos como invitado al director general de Acción Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Santi Vera. Santi, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y compartir este espacio de diálogo y de participación. Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por poderme permitir hablar un poquito con vosotros y estar aquí de una manera muy distendida. Muchísimas gracias. Santi, muchas gracias por querer estar hoy con nosotros. Me gustaría comenzar la entrevista con los datos más recientes sobre el informe de pobreza. Bueno, pues primeramente encantado de volver a estar con vosotros, que ya estuvimos hace unos días en las Cortes de Castilla-La Mancha y para mí sin duda es un placer siempre cualquier proceso de participación y sobre todo de escucha, ¿no? Nosotros estamos ocupados en el análisis de los datos y sobre todo en seguir trabajando en mejorar algunos indicadores y también seguir avanzando en los que sí nos han dado datos razonablemente esperanzadores. Sin ir más lejos, en Castilla-La Mancha hemos reducido la pobreza severa en 5,8 puntos desde 2015, lo que significa que cada vez hay menos personas en situación de vulnerabilidad extrema. Es un avance significativo que está demostrando, y creo que demuestra que las políticas sociales sí dan resultado en Castilla-La Mancha. Y, por ejemplo, estamos actuando, como decía, en la pobreza más estructural, en la pobreza que afecta a las personas y a las familias que tienen dificultades para salir adelante, ¿no? Nuestra región es conocido también que tiene una población especialmente envejecida y eso también influye en estos indicadores. Tenemos un número alto de pensionistas, de pensiones, evidentemente, muchas de ellas son pensiones no contributivas, especialmente de mujeres que han trabajado toda su vida en el hogar sin reconocimiento formal ninguno, y mira que han trabajado y mucho. Y yo creo que parte de esa realidad también explica la situación y explica también los datos que se pueden estar arrojando, ¿no? Pero es verdad que nuestras políticas se quieren centrar precisamente en eso, en reforzar estas pensiones mínimas, en el apoyo a las personas mayores, en los servicios de atención en el entorno rural, porque bueno, es evidente que los cambios sociales y la complejidad creciente de la realidad social lo hace todo más complicado, no solo en Castilla-La Mancha, sino en España en general. Castilla-La Mancha no es la misma que hace 40 años. Hemos avanzado mucho, pero seguimos arrastrando, bajo nuestro punto de vista, ese factor estructural, esa división norte-sur, donde el norte tiene las rentas más altas y donde el sur pues tenemos las rentas más bajas. Y esto le pasa también a comunidades autónomas como Andalucía, como a Extremadura, también Murcia, en algunos indicadores pues ha salido bastante mal parado, y es que no hay que olvidar que éramos tierra de paso. Castilla-La Mancha, antes de ser región, era tierra de paso entre la capital y entre el sur, y eso todavía pues se sigue arrastrando y nos lo pone un poquito más difícil. A eso también nosotros vemos y queremos sumar un nuevo fenómeno, que es que Madrid está expulsando población. Y a quien expulsa pues son a las personas más vulnerables, a las familias con rentas más modestas que están saliendo de Madrid porque les resulta muy difícil tener una vivienda asequible, porque les resulta difícil vivir allí y vienen a buscar también a nuestra región su proyecto de vida, que por supuesto son bienvenidos, pero que evidentemente pues a veces llegan con situaciones económicas más ajustadas. Y
También todo eso, bajo nuestro punto de vista, influye, ¿no? Pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo tenemos claro. Estamos respondiendo con políticas transversales que abordan el empleo, la vivienda, los servicios sociales, por supuesto, la educación, de una manera coordinada, porque tenemos claro que la pobreza no se combate desde una sola consejería, sino desde todo el Gobierno, lo que llamaríamos en los servicios sociales de atención primaria trabajo comunitario, ¿no? Y con medidas tan potentes en otras consejerías, por ejemplo, como Banco de Libros, las becas comedor, transporte, la gratuidad, la matrícula universitaria cenada en el primer curso para todo el mundo aquí en Castilla-La Mancha, la educación infantil gratuita de 2 a 3 años, el bono social térmico, está funcionando muy bien, razonablemente bien, el plan de empleo, por citar algunas de las políticas sociales que se están haciendo, ¿no? Yo, según preparaba la entrevista con vosotros, lo que me preguntaba, y la verdad me asustaba, es que si no hiciésemos todas estas políticas sociales en la región, ¿cómo estaríamos? Según el informe, la cobertura de prestaciones de garantía de ingresos en la región podría ampliarse. ¿Qué iniciativas se están desarrollando para ello? Sí, pues mira, estamos actuando en 3 frentes, básicamente. Primero, simplificando la gestión. Hemos reducido plazos, hemos eliminado papeleo, como vulgarmente se llama, y mejorado la coordinación de los servicios sociales, de los diferentes servicios sociales de atención primaria de cada municipio, para que las ayudas lleguen más rápido y de forma más directa. En segundo lugar, hemos mejorado la interoperatividad con el ingreso mínimo vital del Estado. Creemos que al ingreso mínimo vital se le puede sacar todavía más provecho. Tiene que ser un trámite más ágil, la ciudadanía tiene que estar suficientemente informada, pero según los datos que tenemos, una herramienta tan importante como el IMV, como el ingreso mínimo vital, aquí en Castilla-La Mancha se puede todavía aprovechar muchísimo más. Y en tercer lugar, estamos reforzando la atención personal. Sabemos que hay personas que no tienen pues un fácil acceso a la administración digital. De hecho, con EAPN hicimos un curso de competencias digitales extraordinario que llegó a muchísima gente, que sobrepasó todos los niveles y todas las expectativas que teníamos. Y es que tenemos que seguir apostando por el acompañamiento, tanto presencial y el trabajo de los profesionales de los servicios sociales en cada municipio. Es decir, no basta con tener derechos, hay que poder ejercerlos. Había por ahí un concepto que creo que se lo llamaba derechos de papel, ¿no? Pues los derechos no tienen que ser solo en el papel o no pueden ser derechos frágiles. Lo que tenemos que hacer con los derechos, si ya están en la ley, es intentar que esos derechos sean de verdad derechos reales para la gente en la calle, que se puedan ejercer de verdad, ¿no? ¿Qué políticas regionales cree que están funcionando mejor? ¿Cuáles deberán reforzarse para reducir la pobreza? Pues esa es una buena pregunta. Mira, algunos datos, por partir de datos, porque a mí me gusta también un poco partir de una realidad que podamos tener y partir de datos. Mira, la población en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido en más de 70.000 personas desde 2015. Me parece un dato importante. Un dato sobre renta media. La renta media por persona ha crecido en un 57% desde 2015. Hemos pasado de 8.498 euros a 12.357. Por hablar también de indicadores. Los indicadores AROPE, tasa de pobreza, baja intensidad en el hogar, índice Gini, todos esos indicadores han mejorado respecto a 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tendencia que se viene manteniendo de 2015 es positiva y debemos seguir trabajando para que los datos sean mejores, sabiendo, insisto, que arrastramos un factor estructural histórico y que cuando se pide más financiación del Estado, o por ejemplo la quita de la deuda, no es pedir por pedir, sino que creemos que de verdad es una justicia que se tiene que hacer con esta tierra y con esta región. Os doy un dato más. En 2025 y 2026 le vamos a dedicar 33,3 millones de euros solo en esta consejería para luchar contra la exclusión social. Y lo vamos a hacer también en colaboración con las entidades del sector, muchas de vuestras entidades que también configuran la EAPM. Es decir, y termino, vamos a seguir trabajando de una manera transversal en nuestra consejería, pero también lo vamos a hacer de una manera transversal como gobierno, empleo, con vivienda, porque sabemos que no se puede abordar la situación de pobreza de una manera parcelada, sino que es un conjunto, y eso lo sabemos bien desde el gobierno, por lo cual
vamos a seguir manteniendo una actuación de una manera transversal de todas las áreas de gobierno para intentar que siempre, por supuesto, la situación y la vida de las personas mejoren. 2 cada 5 niños y jóvenes viven en situación de pobreza. ¿Qué elemento del sistema social o educativo sería prioritario reforzar para mejorar sus perspectivas de futuro? Bueno, pues hay varias, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es el ascensor social, ¿no? Son 3 pilares, ¿no? La educación, la vivienda también y el empleo familiar. Estamos dando pasos importantes desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. La educación infantil, como antes comentábamos también, será gratuita en la etapa de 2 a 3 años en los municipios de hasta 10.000 habitantes, que son la mayoría en Castilla-La Mancha, ¿no? A partir del próximo curso, lo que supone un gran avance para las familias y para la conciliación de la vida familiar. Además, se han convocado ayudas para materiales curriculares en este curso igual, garantizando que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos. Yo siempre digo que la educación tiene que ser universal y en igualdad de condiciones para todos y para todas, independientemente del número de ceros que tengan sus padres en la cuenta corriente. Por eso también hemos implantado la gratuidad total en la primera matrícula universitaria en este curso 25-26, como anunció el presidente, abriendo de verdad las puertas de la universidad prácticamente a todo el mundo ya, pero que no sea por motivos económicos por los que no puedan por lo menos intentarlo. Pero no basta con la educación, no basta con educación, es esencial para las familias que tengan estabilidad, un empleo digno y también una vivienda, porque cuando un niño o una niña crece en un entorno seguro y con oportunidades, las estadísticas cambian, ¿no? Por eso decimos que cada inversión social es también una inversión en futuro. Nuestros compañeros ya le hicieron la pregunta esta al ministro. Parece que la culpa de esta pobreza la tenemos nosotros. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de pensar? Muy bien. Fue al ministro Agustín Duy, si no creo mal, ¿no? A quien le hicisteis la pregunta. Bueno, tengo curiosidad también por saber qué respondió el ministro, ¿no? Nadie elige pasarlo mal, pero nadie estamos libres de pasar por un mal momento. Yo creo que, por supuesto, nadie... No es cuestión de hablar de culpas, pero si alguien, desde luego, no tiene la culpa de pasarlo mal, es la propia persona que lo está pasando mal. Eso sin duda es así. La razón de ser de las administraciones públicas, de quien aquí estamos, se explica para que, llegado el momento del que nadie estamos libres de poder pasarlo mal, hay una red de protección social que no nos deja caer. Porque una sociedad justa no deja a nadie atrás. Y creo evidentemente que esa es la razón que tenemos los poderes públicos. Tenemos que combatir también muchas falsas etiquetas y muchos bulos que se propagan. El otro día lo decíais desde la propia APN en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hay que combatir muchísimos bulos que se hacen en este caso contra las personas que están en situación de pobreza, los que hablan de paguitas o hablan de chiringuitos, refiriéndose a las entidades del tercer sector. Lo único que buscan, tenemos muy claro, yo personalmente lo tengo muy claro, es destruir el estado del bienestar. Y además hacerlo desde abajo a base de bulos, de contaminación informativa, y eso es muy grave. Y yo creo que ahí tenemos que estar todos muy unidos y creo que tenemos que cambiar esa forma de pensar, esa forma que quieren algunos hacer ver a la sociedad de lo que es la situación de pobreza y de lo que es, en definitiva, el estado del bienestar. La tasa de AROPE en Castilla-La Mancha es más elevada entre las personas que viven en hogares con menores, entre quienes viven en zonas rurales, quienes viven de alquiler o quienes están en desempleo, y quienes tienen alguna discapacidad. ¿Qué acciones concretas desarrolla su departamento para atender estas situaciones de necesidad? Bueno, pues más que departamento te voy a hablar de lo que se hace de todo el gobierno, ¿no? Al final, en el caso de los hogares con menores, lo que se está reforzando también es las ayudas a la conciliación, los comedores escolares, las ayudas al alquiler para las familias con hijos e hijas. Además, también desde la Consejería de Igualdad se está impulsando el plan Corresponsables, ya lleva varios años y la verdad es que ofrece a toda la ciudadanía apoyo y conciliación de una manera familiar y laboral que se está haciendo, como digo, con resultados extraordinarios en toda Castilla-La Mancha, especialmente, tengo que decirlo, en los municipios más pequeños. En el caso del mundo rural, Castilla-La Mancha evidentemente no se entiende su razón de ser si no es también desde el mundo rural, ¿no? Se están ampliando los servicios sociales de atención primaria, los servicios de proximidad, se está potenciando el transporte sensible a la demanda y los programas de apoyo, por ejemplo,
de fijación de la población, especialmente en municipios que se encuentran en riesgo de despoblación. Hay que recordar que Castilla-La Mancha ha sido de las primeras comunidades autónomas en sacar una ley frente a la despoblación, que otorga ventajas fiscales a quienes ahí se establezcan y que vivan en las zonas rurales, ¿no? Me hablabais también de personas con discapacidad, ¿no? Estamos trabajando en viviendas adaptadas, vida independiente y empleo protegido, y, por supuesto, frente al desempleo de las personas con discapacidad, en el cual lo hacemos desarrollando itinerarios personalizados y programas de recualificación junto al resto de consejerías, como digo, de una manera muy transversal. Todas estas medidas tienen algo en común. Parten de la coordinación entre políticas, parten de la coordinación que tenemos que tener, por ejemplo, en vivienda, porque evidentemente tiene que haber vivienda para que no haya pobreza infantil, tiene que haber un empleo para no estar en exclusión y evidentemente tiene que haber un estado del bienestar sin el cual, por supuesto, tenemos que tener, y un estado del bienestar no se contempla sin unos servicios sociales de atención primaria fuertes. Estamos reforzando todas esas áreas, estamos reforzando todas estas políticas para intentar, en este caso, atender situaciones de necesidad que, como decía, nadie estamos libres de poder pasar por una de ellas. En Castilla-La Mancha hay muchas personas que, además de vivir en pobreza, sufren exclusión social por falta de recursos como vivienda o empleo digno. ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno regional para atender estas situaciones? Pues la verdad es que muy relacionado con la respuesta que antes os comentaba, y es que tenéis razón, es decir, la vivienda y el empleo son dos grandes pilares en el proyecto de vida de cualquier persona. Respecto al empleo, como antes decíamos, creo que tenemos buenos datos. En 2015, cuando llegamos al gobierno, había una tasa de desempleo del 27% y ahora se ha reducido a menos de la mitad, alrededor de un 12%. Y creo sinceramente que es un buen dato y creo que se está haciendo un buen trabajo. Es verdad que ahora tenemos, digamos, una tasa de paro en mínimos históricos, lo que demuestra la recuperación económica y una recuperación que está llegando a los hogares de Castilla-La Mancha, ¿no? Respecto a la vivienda, de inicio quiero decir que este asunto, el asunto de la vivienda es un asunto nacional. Necesita medidas de ámbito estatal, pero aquí en Castilla-La Mancha concretamente hemos puesto en marcha nuevas medidas de vivienda para jóvenes, como los préstamos sin intereses para la compra de la primera vivienda o la ayuda, por ejemplo, al alquiler, que muchos jóvenes pues solicitan y solicitáis y que está facilitando que muchos jóvenes pues se queden aquí en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Pensamos sinceramente que la lucha contra la exclusión también está ligada a la despoblación. Por eso reforzamos los servicios públicos en las zonas rurales, impulsamos el transporte a la demanda o promovemos el acceso digital. En definitiva, queremos que la igualdad de oportunidades sea real, se viva donde donde viva cada persona en una gran ciudad o en uno de nuestros preciosos y encantadores pequeños municipios. Todos y todas tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Qué estrategias se están desarrollando para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el de reducir la mitad de la tasa AROPE de 2015? Pues estamos trabajando, como el otro día decíamos, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya prácticamente con un documento muy perfilado, en la segunda estrategia contra la pobreza y la desigualdad social aquí en Castilla-La Mancha, que fija como objetivo muy claro hasta 2030 el que tú decías ahora, reducir a la mitad de la tasa de pobreza, ¿no? Y que implica a todas las consejerías. El otro día ya lo adelantaba la propia consejera Bárbara García. Tenemos un documento con un total de 120 medidas que van desde el empleo, la educación, la vivienda, los servicios sociales y la salud. Y además se evalúa cada año con indicadores públicos y con la participación de entidades como la EAPN, sin ir más lejos, ¿no? Por vosotros mismos, porque creemos además que la transparencia y la colaboración es la mejor forma de avanzar y no contemplamos otra. Reducir la pobreza a la mitad no es solo un compromiso, incluso internacional, del que se habla, yo creo que también es una obligación moral con nuestra tierra y con las personas que más lo necesitan. A ver, yo llevo participando muchos años y creo que es muy importante que la gente que vive según situaciones pueda poner los problemas sobre la mesa, que lleguen a las instituciones. Santos, es que estoy totalmente de acuerdo. Venga, cuéntamelo. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle si contempla la participación social en la construcción de estas
estrategias. Por supuesto, es que no lo contemplamos de otra manera. Tenemos que hacerlo de la mano de toda la sociedad. Una estrategia no es una estrategia del gobierno para la sociedad. No, no, no. Esto es el despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo no va con nosotros. Este podcast, de hecho, es una forma de participación, de que me preguntéis, de rendir cuentas, de yo también aprender y escuchar, ¿no? Sometiéndome a vuestras preguntas y sin ningún tipo de problemas, sino todo lo contrario, enriquecerme yo también y poder esperar enriqueceros en alguna medida también a vosotros. Pero la participación no se queda aquí, ¿no? Mantenemos constantemente, como bien sabéis, un contacto permanente y una escucha activa con todas las entidades sociales que forman parte y formáis parte de todos los espacios de coordinación y evaluación de las estrategias, y es que creo firmemente que debe ser así. Mira, yo por terminar, tenemos un mandato muy claro del presidente de Castilla-La Mancha, del presidente Emiliano García Paje, y es que escuchemos y atendamos a todo el mundo, sin excepción, porque la gente cuando llama a nuestra puerta no lo hace por capricho. Y estamos aquí para mejorar la vida de la gente. O sea que yo estoy de acuerdo con Santos. Quizá lo más importante o de lo más, por lo menos que más nos gusta, son esos encuentros de participación que hacéis. Muchas gracias, Santi. Es cierto que al final los encuentros de participación son actos puntuales que llevan detrás un proceso de trabajo de participación en el que el episodio de hoy es uno de ellos, reuniones provinciales también. Entonces, bueno, sobre todo destacar la importancia, que bien lo has dicho tú, de compartir con las personas, porque al final es cierto que no es lo mismo leerte un proyecto o los resultados de un proyecto, incluso a la hora de elaborar políticas públicas, que el que te cuenten las personas sobre su propia experiencia, qué es lo que les está pasando, es así. Entonces, Santos se refería un poco y bueno, y sabes que de la EAPEN uno de los brazos que tiene es la participación social, porque creemos que nadie mejor que las personas afectadas van a medir las políticas públicas mejor que ellos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Santi por acompañarnos hoy. También por querer estar y escuchar a las personas que viven situaciones difíciles, y sobre todo por responder a las preguntas, porque detrás de cada cifra hay una persona y hay una historia, y por eso desde APN Castilla-La Mancha recordamos que la pobreza no es un número, es una realidad que se vive cada día. Luchar contra la pobreza no depende solo de los presupuestos, sino que también depende de la voluntad política, la empatía y el compromiso social, porque las decisiones que se toman desde las instituciones tienen consecuencias directas en la vida de la gente, en materia de vivienda, en materia de alimentación o en la estabilidad de las familias, que es lo que hemos estado hablando a lo largo del episodio. Por eso creemos que la nueva estrategia regional de pobreza debería de ser una oportunidad real para cambiar las cosas y para cambiar las situaciones con medidas efectivas, con recursos suficientes y sobre todo con una participación activa de las personas afectadas. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón a Raúl y a Santos por las preguntas, por el compromiso y por representar la voz de tantas personas que desde la experiencia construyen futuro. Muchísimas gracias de nuevo, Santi, también al Gobierno regional por atender a espacios como este de participación, que no para nosotros, sino para las personas y la ciudadanía general son especialmente importantes. Y bueno, animo a todas las personas que nos están escuchando a seguir las redes sociales de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y otras organizaciones que fomentan espacios de participación, porque es verdad que la movilización hace que las políticas públicas se puedan cambiar en base a las realidades. Y como siempre decimos, sin derechos no hay igualdad, y sin igualdad no hay justicia social. Nos vemos. Muchas gracias a Adelina y a Alba por estar aquí, y a Santi Vera también, y un saludo. Y hasta la próxima. Que sea pronto. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por darme la oportunidad de estar aquí y de poder estar en este podcast, que me ha parecido súper interesante y que de nombre me encanta: Sin derechos estamos apañados.